eso es pasar la cuarta pared, boludo. Sí, y recién empieza. Mirá la cantidad de minutos, son 4 minutos, creo. No, no, pero para. ¿Sabés qué? ¿Sabés que en eso, mientras me estaba en teoría hablando a mí, ni siquiera estaba escuchando lo que, te juro por Dios que me caiga muerto, ¿eh? Ni siquiera estaba escuchando lo que decía. Tenemos ¿Sabés que qué estaba ponerlo de haciendo? vuelta. No, no, ¿sabés qué estaba haciendo? Mirando, digo, ¿el auto tiene cruiser? O sea, tiene así como navegador automático que soltó las manos y hizo como 10 kilómetros sin las manos. Y después cuando miró de vuelta para el frente dije, ¿y en qué momento agarraste el volante de nuevo? Sí, Todo lo que dijo la mina que me estaba hablando no le di ni pelota, te lo problema juro de continuidad. por Dios. Bueno, llévalo para atrás, lo vemos de vuelta, no pasa nada. No, 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 no. Voy a decir muy sincero. Yo lo que sí entiendo, y esto quiero que la audiencia lo sepa y quede bien claro, para que después el día de mañana me digan, no, te estás vendiendo o estás cambiando de opinión, no. Yo lo que creo ahora es que esto de la inclusión, esto de que vamos a ver cada vez más personas de la comunidad, que vamos a ver más cosas como besos y ese tipo de cosas, o sea, como que vamos a ver una relación tanto hetero como homosexual en las películas, para mí ya es una realidad y eso ya no, ni siquiera se tiene que dar como, imponer como la batalla cultural, porque eso ya no es batalla cultural. Eso tenemos que hacernos claro a la idea de que vamos a ver mucha más gente afroamericana, está perfecto. Vamos a ver por ahí gente de la comunidad, ya sea travesti, homosexual, gay, transgénero, todo lo que sea, lo Guta, vamos a ver. todo. Y me parece genial, pero genial que suceda eso. Me parece que tanto haya besos heterosexuales como besos de la comunidad, me parece genial. Ahora, la batalla que hay que dar, ¿tá? Que me parece que eso nos tenemos que acostumbrar a verlo. Eso ya está impuesto y va a suceder. Eso ya no se puede poner en la categoría woke, ¿está bien? Ni progre ni nada. Eso es inclusión y de la buena, ¿está bien? Ahora, en el momento que vos me lo pones en una serie para niños, en el momento que vos me cambiás un personaje, en el momento que me pones, se nota que me estás poniendo un beso únicamente por cuota, eso es lo que tenemos que batallar. ¿Tá? Que quede bien, bien claro. Yo creo que la parte de la inclusión, de todo lo que todo sea inclusión, ya es una realidad. Eso no puede estar dentro de la batalla cultural. ¿Está? Pero lo que no hay que bajar los brazos es con que te pongan toda esta mierda que nos están poniendo. Esto es un panfleto berreta progre. Listo, no lo veo ni como inclusión, no lo veo como empoderamiento, lo veo como una mierda, que lo único que hace es grieta y división. Listo, digo esto, si no lo querés poner, entiendo porque tu canal por ahí no va por este lado, pero de última, por favor, subímelo en un Mediafire que es gratis y mandámelo que lo descargo y lo pongo después cuando baje tus videos y los edite. Te lo voy a dejar. Coincido. Ni siquiera es panfleto. Esto es una berretada. Esto es alguien se fumó algo que no debía. Y salió esto, que no entretiene, no tiene comedia, no tiene argumento, no tiene nada. No hay desarrollo del héroe. La protagonista, que es una heroína, es totalmente despreciable. Es egocéntrica, narcisista, prácticamente Egoísta, desprecia a todos los egoísta. demás, es egoísta, sí, pero dentro del narcisismo está el egoísmo. Tenés razón, cuando Y tenés no, razón. no tiene prácticamente ningún punto de contacto con, yo creo que el 99% de los seres humanos que creo que son normales. Yo no sé quién puede sentirse Ahora, representado por esta cosa, haciendo eso me twerking gustaría saber. todavía. Eso me gustaría saber. Cuando pongas este video que vos siempre le preguntás a tu gente que le gustaría saber lo que piensa en la caja de comentarios, me encantaría que si hay alguien de la comunidad o la misma mujer o lo que sea, si alguien realmente se ve identificado con este ser abominable que pusieron. Y no porque si fuera lesbiano, fuera, no, 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 abominable. Creo que está mostrando las peores características del ser humano. Está todo lo peor, todo lo feo que puede tener un ser humano, lo ponen en esta mina, en este superhéroe. Eso lo tengo Mirá, vos claro. fíjate esto, hace un rato me preguntaste cuánto tiempo íbamos viendo, ¿no? Y yo te dije 5 minutos 6. Sí.
¿Te acordás? Bueno, vamos Sí. 5 minutos 39. O sea, en 33 segundos paré 4 veces el video, boludo. Y sí. Yo Y, también, y, y, cuando lo vi la primera vez. cuenta que todo el comentario es misógino, boludo. Sí. Todo el comentario es para dejarnos como estúpidos. La plata Todo el no es comentario nada, ¿no? La plata no es nada. No es nada la plata. Pero aparte, Con la plata llueve. escuchame una cosa. Sin darte cuenta, estás haciendo el mismo efecto de He-Man en Revelation con Evelyn y Skeletor. Sí. Estás, además, por más que no se den cuenta, estás dejando como que las mujeres agarran tipos de plata para sacarle plata y que les compren cosas. O sea que por un lado estás haciendo un efecto al revés de lo que querés decir. Encima es inconexa, es totalmente inconexa en el argumento. Yo tuve que pensar, ¿me estaré perdiendo de algo? ¿Esto habrá pasado en alguna película? Es un hombre deconstruido. ¿Te diste No, cuenta? pero aparte no entiendo. A ver, ¿quién es esa mina? Esto, digo, en un momento me puse a pensar si habrá pasado en el segundo capítulo, no me lo acuerdo. Pues ya no me acuerdo del segundo Esto es como Ally capítulo. McBeal, ya te dije. Es la Capaz que copia pasa, capaz que berreta pasó. de Ally McBeal. Digo, Y la pensé que música. habrá aparecido en Shang-Chi esto y no me y no la No, vi, no no, sé. no. Esto es una berretada que se inventaron ahora. Los Vengadores la rechazaron a She-Hulk. ¿En serio? ¿Los Vengadores andan rechazando gente? Pero aparte están hablando de que la van a meter a She-Hulk, en Sí. teoría la van a hacer vengadora. Claro. ¿La rechazaron en serio? O sea, ¿aceptás a Hulk, a Bruce Banner, con todos los problemas que tiene Bruce Banner, y vas a rechazar a She-Hulk que domina los poderes? ¿En serio? Que encima tiene casi el mismo poder que Hulk, Pero con todo el encima lo domina, control. boludo. Claro. Ay, No. Dios, Yo no sé si. Dios. Pero, ¿entendés por qué me siento insultado? Porque yo no sé si realmente esto lo escribe un retardado o realmente se están burlando de la audiencia No, vos o ponés- realmente estos tipos tienen algo en la cabeza. Vos pones boludo. un chango lobotomizado a escribir y escribe más coherente que el chango retrasado y lobotomizado que escribió esto. O sea, esto no es atroz, es lo siguiente. No hay motivo para que exista esta serie. Alma, te juro por Dios que no estoy haciendo un personaje. Yo no lo entiendo, boludo. No lo entiendo. ¿Qué te ha dado gracia pero tampoco de la entiendo serie cómo hasta chabones ahora? que son CEOs, ganan millones y millones, ¿cómo mierda pueden aprobar esto? Pero ¿qué te ha dado ¿Entendés gracia? pero ¿entendés por qué lo banco a Zaslav? Porque el chabón dijo, no, esto es una mierda, no me importa que haya 90 millones de dólares y no quiero gastar 28 millones más de dólares en impuestos. Chau, Batichica, a la mierda, pumba. ¿Entendés Sí. por qué lo respeto al tipo? Ay, lo pongo y me voy a calentar agua, boludo. Por lo menos tengo que pasar con un trago amargo. Son sus almas gemelas. Son la razón de su cambio. Ay, Son el futuro inmediato está de bien, porque ahora- Blonsky. Tiene un porque harem. ahora es un hombre descontracturado. Claro. Es un hombre descontracturado. Claro, Es tiene un harem de desconstruido. almas gemelas. Se ha deconstruido. Como el MCU. Qué imagen de mierda. Porque aparte estás mostrando al hombre como una canita al aire, ¿no? Como que todos son... Bah, no importa. A ellos les importa la sexualidad en todas las series, pero ahora el hombre blanco hetero es el único que está todo el tiempo pensando en sexo, ¿no? Está Con muchas mujeres. descontracturada y deconstruido, Guta. No, Vas yo a no puedo terminar más como con- estas almas gemelas. Vas a terminar con No, Blonsky. yo voy a terminar más estúpido. O sea, vos entendés que viendo contenido estúpido te volvés más estúpido, ¿no? No sé, no puedo razonar a esta altura. He visto tanto contenido estúpido. Etcétera. Pero espera, ¿no hay como una ley de monogamia La al gente- margen de que exista el poliamor y todo eso? Gente ¿No hay como una ley pero de ¿eso monogamia? importa? ¿Alguna vez importó? No, no importa. Esta gente desconstruida. La ley se la pasan por donde no llega el sol. Salvo que vivas en Palermo. No sé, boludo, porque yo entiendo que no sé si en Irán, no dónde carajo, los tipos pueden tener más de una esposa, pero Sí, en países acá árabes. Bueno, a lo que voy, que acá estás en un tribunal para decir que sos un hombre diferente y estás mostrando tus 7 novias. Sí. ¿Entendés a dónde apunto? Almas gemelas. Bueno,
almas gemelas. Hoy estás mostrando 7 almas gemelas. O sea, vos ahí, ¿qué estás demostrando al tribunal? Que te conviertes en un hombre funcional, que te conviertes en un hombre de familia, en un hombre de una, no sé, una esposa. No, estás mostrando que vas dejando mujeres dando vuelta por todos lados. Entonces, no me parece, ¿entendés el mensaje que estamos dando, boludo? Bueno, no sé, vos sos un hombre deconstruido ahora, ¿no te sentís desconstruido, Guta? No, destruido me siento. Física y mentalmente, boludo. Van 3 recién, faltan 7. Aclaro para la gente que viene después me dice que soy conservador. Conservador la pinga mía, ¿entendés? Esto no es conservador, esto es directamente ser coherente y mirar con un poco de ojo crítico, nada más. ¿Cuánto vamos ahora, Guta? Vos que llevas el control de esto. Y ahora vamos 12 minutos 30. 12 minutos de 30. Y llegamos a tanto porque me fui al baño y me fui a calentar agua, porque si no te lo hubiera parado 2 minutos antes. Y decime una cosa, ¿cómo estás pasando hasta ahora los 12 minutos? ¿Se te pasaron volando o se te está haciendo una eternidad? Boludo, es que no parece, es lo que yo te estaba diciendo recién. Te dije, vamos 5 minutos 6 y después de hablar media hora me di cuenta que íbamos 5 minutos 39, boludo. No pasa más esto. Vos sabés que es la primera vez que veo algo malo por segunda vez y realmente me enoja. O sea, yo pensé que me iba a matar de la risa porque ya sabía con lo que me iba a encontrar. Y me está enojando, me está poniendo de muy mal humor. O sea, yo decía, ¡qué mierda! Es peor la segunda visualización, pero infinitamente. Ni siquiera porque sea tan malo que me dé gracia. Es denso. Siento que pasaron 2 semanas de mi vida. Un guardia de seguridad de una cárcel de máxima seguridad, que hasta te decían, no se pare enfrente, tenga cuidado, no pase por acá, no se acerque a la cosa, está llorando así, boludo. Esa es la comedia. Este es el nivel de comedia de esta serie. Tendrías que estarte matando de la risa. El nivel de comedia que yo vi, ¿no te da gracia eso? No, es la defenestración del hombre. Es lo único que atisbaron hacer de comedia. Siempre tratando de un comentario de un hombre pelotudo o de un tipo así, porque hasta ahora otra comedia no vi. Yo sé que lo único que razoné con esto fue, esto debe ser el chiste, lo único que pensaba, pero no me da gracia. O sea, ¿viste el payaso que llora? Que ríe por fuera y llora por dentro. Bueno, yo lloro por fuera y estoy muerto por dentro. O sea, no tengo alma. De eso se trata volver a ver She-Hulk, de ver cuánto puedo asesinar mi alma o lo que quede de ella. Porque no entiendo la comedia, no entiendo por qué existe esta mierda y es una tortura casi infinita. Pero tengo la esperanza que después de ver esto, cuando vaya al infierno me va a parecer un paseo por el parque, porque si el infierno es parecido a esto, ya lo estamos viviendo. Esto es material de tortura. Yo siento que el alma se marchita, no que se muere, que se marchita. Bueno, vos sentís el alma. Va poniendo como negra, sí. Vos al menos la sentís, yo ya no la siento. La llamo y no aparece. Sonó muy turbio. No, que ya no la siento el alma. El alma ya no está. Se fue, se escapó, se fue corriendo. Es una actuación de mierda. Sí, no lo está intentando. Ya no lo intenta. Yo creo que se dio cuenta en dónde se metió después que la contrataron. O sea, esto es el efecto Batwoman, ¿no? Todos son víctimas de sus contratos. Verdad, y ahora tienen que cumplirlo. El que hace de Abominación está como, vengo por el cheque, me la suda toda, ¿qué querés que haga? Pagame y me quiero ir. Porque lo ves y menos onda le mete el loco. No tiene ganas. Fíjate, está sentado siempre tirado así nomás. Está bien que es el personaje, pero te da la impresión que es como que el tipo dice, me van a pagar por esto. Ya está. Es que, boludo, con la mano en el corazón, yo no sé si es el actor, pero si vos lo ves en no sé si la viste la serie, Lie to Me, hace la misma actuación, boludo, el chabón. O sea, me parece que estuviera viendo Lie to Me.
Que para mí estuvo buena, por lo menos la Season 1 y 2 estuvo A buena. mí me encantó. Ya la 3 no me acuerdo. Me Pero encantó esa serie. Pero estaba buena, es ¿viste? más, vamos a recomendarla, porque hay gente que no la debe conocer. Light to Me, las 2 primeras temporadas son muy buenas, después empieza a caer. Pero las 2 Claro, primeras son muy sí. buenas. Así Sí, que Miénteme véanla. se llama. Es un tipo que Lee tiene. el lenguaje corporal de la el- gente y sabe si le el- están mintiendo o no. claro, Y te entonces lo explica contratan algo, por ahí o sea, para usa el resolver. lenguaje corporal básico, tampoco es algo muy guau. Y a veces se No, que mandan por alguna eso se cae en fumada. la 3. Que por eso se cae en la 3, porque ya es como que los casos son muy parecidos, siempre usa la misma técnica, Sí. ¿me entendés? O sea, ya la primera era, wow, mirá, sí, le están mirando los ojos, entonces vos te recopabas diciendo, ah, sí, mirá, tiene las pupilas dilatadas o boludeces así, ¿viste? Y aparte los casos estaban buenos. La 2, bueno, la trama y un poquito, y ya la 3, bueno, Ya la cae 3 era porque demasiado de son lo series mismo. Sí, en realidad vamos a cortar y vamos a retomar cuando nos cambiemos los pañales, ¿no? Es Alto impresionante. cagazo. Ahora, vos fíjate cómo las mujeres, las almas gemelas, se excitaron cuando ¿cómo es? Se convirtió, ¿no? Y es como siempre todo un doble mensaje todo el tiempo, boludo. Pero está bueno. No sé. Está Sí, bueno. sí, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, por lo menos hice la apreciación esa, ¿no? De que, qué chistoso, nos vamos a cambiar vamos a seguir cuando nos cambiemos los pañales. Eso me sacó una sonrisa forzada, pero bueno, ya sabemos que lo forzado no le molesta a Marvel, así Yo que estoy pensando que vamos capaz para allá. que esto no me da gracia porque no tengo alma. Ahora que te hablaba del alma, yo creo, estoy preocupándome. Porque esta serie no me produce ni ira ni nada. O sea, es como que estoy en la nada. ¿Viste cuando estás meditando y estás en ese espacio en donde no hay ningún tipo de sentimiento? Bueno, esto me va a Sí. servir para eso, ¿no? Porque llego a ese Bueno, estado, pero consciente, sin necesidad de ponerle irme a la playa. No, no, con esto llego a ese estado, ¿no? En donde no estoy en mi cuerpo. O sea, de alguna manera mi mente se va disipando por distintos lugares. tu comentario me parece muy supernatural, ¿no? Justo que ahora estoy viendo la season esta de que justo están hablando de los sin alma y eso. Claro. Y la verdad que, me encanta que esté sin alma porque me hace recordar una serie que sí realmente estoy disfrutando, como Supernatural. Bueno, Bueno, pero no sigamos. vas a comparar a Vos Supernatural fíjate. con esta. Esta le saca No, 15 no, por vueltas a favor. Supernatural. Por favor, por Por favor, por favor. favor. Esto Escúchame, tiene lo todo, único que te puedo comedia. ¿No decir es que lloraste en vos un estás. momento? ¿Con Te quién? pregunto a vos que todavía tenés alma. ¿No lloraste de emoción cuando viste Con estas Supernatural, caras? sí. Estas caras emocionadas porque, digamos, Abominación cambió toda la cárcel y No, todos no, los no, no, logros que no. tuvo. ¿No te parece bueno eso? Yo ya no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de Supernatural. Supernatural, sí, en alguno que otro capítulo me ha sacado una enjuagada de ojo. No, Pero esto no. no, Vos fíjate no. cómo vamos mirando. Empezamos a las 5 de la tarde y Sí. vamos, 18 minutos, Sí. 51, en teoría faltan 15, Ay, qué 24, o sea, recién suerte, qué pasamos la suerte. mitad, Pensé que ya se recién acababa. pasamos, pero no, yo no entiendo, porque dice que faltan 15 minutos para que Sí. termine, ¿no? Pero termina los 30 Y ya, minutos. bueno, y ya son las 6 de la tarde, o sea que vos fíjate que en 20 minutos tuvimos 40 despotricando de la serie. No, nos dio 40 minutos, vos lo ves negativo, nos dio 40 minutos de entretenimiento, o sea, nos sentimos muy vivos gracias a esta serie. Eso no te lo hace No, no, Supernatural, necesita una hora. Pero esta serie con media no, hora no, no, ya te dio Supernatural, 40 minutos no, de no. alegría. Supernatural, Va, desde que una empieza hora, según mi el reloj. capítulo, hasta la música de la introducción, hasta el final del capítulo, me da una hora continuada de súper alegría y de atesoramiento de ese tipo de series. Pero esto te lleva de lo más bajo a lo más No, no, profundo de tu esto me alma. lleva a la cordura. O sea, esto es Sí, a la como, incoherencia. ¿viste la caída de la montaña rusa? Bueno, cuando empezás a verlo estás allá arriba. Pero cuando El terminás de vértigo. verlo, es como que la montaña rusa no hizo el giro y vos te diste a, no sé, 400 kilómetros por hora contra el piso. O sea, eso no te lo puede dar Supernatural. Pero esta serie sí te No, lo por da. eso sí. El Eso sí me comentario da sería, gracia. hola.
Una el comentario sería, egoísta, hola, ¿no? narcisista, le dice al otro, se asusta porque el otro es machista y es egoísta, y ella es igual. Ella es exactamente lo mismo, pero en mujer. O sea, los dos son despreciables. No veo la hora de que Abominación les parta la cabeza a los dos. Es lo único que espero de esta serie. ¡Qué divino! Que dice próximo review de She-Hulk con el hijo de Guta. ¿Le pedimos a Alma que invite el perejil en la próxima review? El perejil le hablan del apio, porque yo cada vez que hago una review de She-Hulk muestro el apio, Giapio. Y estoy haciendo una Ah, serie con Giapio en los cortos. ¿en qué cortos? He estado subiendo cortos, lo que pasa es que vos no das bola. El apio Hulk, Ah, sí, boludo, no, es que próximamente. no sabía. No, no sabía qué me querías decir con cortos. Sí vi uno que subiste una plantita. Mm, Pero no me he dado cuenta que qué onda, boludo. sí, No lo tomé por ese lado. después de Cuando me dijiste She-Hulk, corto me imaginé que es hacías algo verde, es en. verde. Sí, sí, pero cuando dijiste corto me imaginé algo que estabas haciendo algo en Twitch o algo así. No lo relacioné con el corto de tu canal. Me pidieron que haga twerking. ¿Va a ser? Sí, va a Estoy ser twerking seguro. cuando tenga un poquito más de sabelo. Que hablan de la mina Mary Buchanan. ¿Quién es la actriz, boludo? Pues la Ana, o sea, no la presentaron en No, ningún no, lado a la no, mina, están salvo ese hablando videito de... que. Están hablando del defendido. Ella está diciendo que es un No, imbécil. ya sé. No. Lo que te quiero decir, ¿quién es la mina en la vida real? No esta impostora. La actriz en la vida real. Porque hablan de ella como si fuera una mina recontra conocida. No han sentado precedentes, tipo mostrar, no sé, un recital de la mina No, o no, una es película, una... solamente ese videito del abogado. canta un género, así que es para hacer twerking. Y es la que aparece bailando en la miniatura de mi video, ¿viste? Está bien, La pero es morena. una actriz de la vida Es real, una es una rapera, persona real. creo, una cantante de Estados Unidos, de Gringolandia, pero, Ah, pero que no la conocemos. O sea, yo no la conozco al menos, no sé el resto. Comenten, o sea, aprovechen a comentar. Yo no la conozco, me la suda completamente. Y eso se nota que vamos a elegir gente que no conozca prácticamente nadie, ¿no? ¿Para qué no, vas a está ir a bien. un Lo que pasa es que, Aerosmith o a un... no, 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 vamos a traer a esto. Que puede ser muy pero popular, pero son de esos cantantes que, en este caso esa cantante, que capaz que estos son sus 15 minutos de fama. es que lo que pasa es que yo lo que voy es que o yo no la conocía y es una mina reconocida, o evidentemente es un personaje inventado, pero que si me lo inventaste, por lo menos, no sé, dedicarle 2 minutos a No, no, establecer en la es película quién es. cantante americana. No, boludo, esto yo qué sé. ¿Por qué aparece Ojalá. como Hulk si no quiere que le digan Hulk? ¿Por qué? Sí, porque por ahí el centro, el bufete dice tenés que dar la cosa así. Boludo, Esta es la parte el efecto de, el efecto que te tiré hasta la estratosfera y que cae 3 segundos después, de no sabes si cabeza. el tipo lo tiró. De Pero cabeza. aparte no sabes si lo tiró tan alto o realmente ya venía cayéndose un montón y lo editaron mal. Qué mal hecho que está, boludo. Qué mal No, hecho que no, está. y Todo lo que cuando le quieren dio las dos, demostrar. le pegó las dos cabezas, como lo agarró y como lo movió, o lo desnucaba o le fracturaba el cráneo, a los dos. Y no pasó nada. No pueden correr esos tipos. Hace rato que no pueden correr. Desde el primer Está golpe todo no mal pueden hecho. Todo correr. lo que quieren demostrar está mal hecho. Todos los Vos efectos, fijate dónde lo que pasa quieren. todo, en un callejón oscuro. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden andar por callejones oscuros. ¿Por qué ese callejón está oscuro? Ah, Georgia. Georgia, que era donde decía Disney que no iba a ir porque estaba en contra de... No me acuerdo si era de la ley del aborto, qué mierda. O sea, siguen filmando en Georgia. Tengo otras This Georgia convicciones. was Tengo otras completely. Así convicciones que, porque Georgia me cobra menos impuestos, pues si van a Georgia. tal cual, tal cual. Qué hijos de puta, boludo. ¿Por qué no hay Qué nadie hijos de cancelando a puta. Disney porque están grabando en Georgia? De hecho, Swamp Qué Thing se hijos de puta. filmaba en Georgia y se dejó de filmar en Georgia. Y dejó de ser rentable por eso. Por eso lo cancelaron también. Fue uno de los motivos. Hubieron más, pero
Un Esta, dato de esta color. gente, ¿Qué te pareció? ¿No te parece esta la gente, mejor no, no, hora esta y gente, media de tu vida? no, esta gente es inmoral, boludo. Es inmoral a todo nivel, ¿eh? Es inmoral en todo, en los negocios, es inmoral en el entretenimiento, es inmoral en las convicciones, inmoral en todo, boludo. ¿No te Inmoral en sentís todo. sucio después de ver esto? Me siento, posta, me siento como puta madre, no sé, boludo. Me siento, te juro que me da, no sé, pero en serio, te lo digo, no es por tirar personaje, pero me siento hasta como triste. Porque siento como que, puta, en esto caímos. Esta es la evolución de la sociedad. Pero no hablo por la serie. Esto es lo que. A ver, así nos ve. O sea, vos le entregás un entretenimiento a la gente por cómo ves a la gente. Si vos le entregás, si vos tenés una audiencia que sabés que son retardados, le entregás un entretenimiento para retardados. ¿Ves? Yo qué sé. A mí los mensajes de esta serie me tienen confundido. Al final, ¿la mujer es un objeto o debe ser un objeto? Yo no entiendo. Vos Sí, sí, por explícame. eso te digo. Es todo muy raro, boludo. Por eso te digo, O estos sea, yo tipos tengo van. apagado el cerebro como me recomendaron y aún así, o sea, no entiendo. ¿Cuál es La mujer es autosuficiente y trabaja, pero lo único que quiere es una linda oficina y demás porque sí? ¿Y es lo único que ve? O sea, yo esperaba el esfuerzo de lo que es un abogado. Es una serie de abogados, lo dice la serie. ¿Qué viste de abogacía? Pero sin ir más lejos, boludo, lo que vimos en Daredevil de Netflix. Los tipos empezaron una oficinita de mierda, daban asesoramiento para los pobres, no pagaban, no podían ni siquiera pagar la luz. Está bien, no te digo así, pero bueno, vos lo ves como más dedicación. Yo pensé que era una comedia, pero que le íbamos a ver a la mina como investigando, no sé, como algo más, no sé, boludo. Pero bueno, mirá que yo no, te juro que no me siento acá para hacer la mierda, ¿eh? Es más, también es como que apago el cerebro y me dejo llevar. Lo que pasa es que cuando la vista ve las imágenes entran a ese cerebro apagado, automáticamente te lo reactivan y no de buena forma. ¿Entendés? Es como una inyección de adrenalina al cerebro. Está apagado. ¡Oh, se nos va el cerebro! ¡Sac! Adrenalina al cerebro. ¡Pum! Explota el cerebro y empezás a ver toda esta mierda y empezás a relacionar lo que estás viendo con lo que con lo que todo lo aprendido, con todo Capaz que, las buenas películas y las buenas series que has visto, man. capaz que está capaz que esto están intentando emular el efecto de todo lo adictivo, ¿no? A ver si generando dopamina o algo pueden mantener a la gente sin tener que romperse la cabeza escribiendo o haciendo algo. He estado viendo muchos comentarios y mucha gente me está poniendo que están viendo cosas de los 80 y se están sorprendiendo de la calidad. Que me parece bárbaro porque hoy en día si alguien me dice qué me recomiendan ver, yo les diría de ahora muy poco realmente. Hay algunas cosas en Amazon que están buenas. Por ejemplo, hay algunos intentos de películas, sobre todo en Shooter creo que es Shooter el canal, es un canal americano que está produciendo mucho de terror de bajo presupuesto. Eso para la gente le gusta el bajo presupuesto. Pero sobre todo de los 80. La calidad de los 80 no se ha podido igualar. Ni siquiera digo los 90, digo los 80 porque me parece el pico del cine. Después empezó un poco a degenerar y a caer. Pero en los 80 tenías, y principio de los 90 con Danza con Lobos, creo que fue el final, los 90, 91. Filadelfia, por ejemplo. Fue el, Filadelfia, qué fue peli, el boludo. final, creo, de una era, ¿no? Bueno, Los niños lloran, por ejemplo, que era la de... Pero eso fue más hacia el Y final de los 90. Filadelfia trataba de un hombre gay que había contraído SIDA. Claro, era un caso real. Que lo Claro, habían y echado ahí por no estamos. discriminación. No, no, yo Pero lo digo para estos, iba a decir boluditos, mil disculpas, pero para estos pibes progres que vienen y te dicen, pero ya en ese tiempo ya había, boludo. sí, O ya sea, no era había. nuevo, No no era era nuevo. nuevo. Pero Glenn y Glenda del 70, si mal no recuerdo. Y era de un trans. Era Y de, lo único que te de tomó era que era Butch, algo más el director. controversial. Pero ahora que ya es algo normal, que estén haciendo todas estas Alfred estupideces, Hitchcock hizo una película en donde daba a entender un romance, digamos, homosexual. Y te estoy hablando década del 60.
O sea, no lo podía decir Sí. explícitamente, pero estaba escrito de esa manera, que no me acuerdo ahora el nombre de la película, pero estaba leyendo un artículo en donde justamente planteaba eso, ¿no? Que Hitchcock lo pudo hacer y lo pudo hacer con ese, digamos, subtema que estaba muy escondido, pero que se entendía viéndolo. Creo que era Cary Grant el actor, no recuerdo. Eh, pero era uno de estos, viste, ultra heterosexuales y demás, esos sex symbols de la época, en donde el tipo lo pudo hacer porque no sabían que estaba filmando el estudio. Como el tipo era tan grande, lo dejaban filmar lo que él quisiera. Sabían que iba a ser plata y el tipo hacía las películas que se le cantaban. Bueno, o sea, no es algo nuevo, ya se venía haciendo. En mayor, menor medida, más explícito, menos explícito, pero hoy en día puedes hacer algo ultra explícito. Por ejemplo, se dice que en Lord of the Ring los elfos son gays, pero no te lo dicen explícitamente. ¿Por qué en el 2022 no puedes decirlo explícitamente? Porque no quieren, no porque no puedan. ¿Me No sé, entendés? boludo. Yo la Pero vos verdad no que lo has yo te- visto yo- todavía y lo tenemos que ver eso lo tenemos que ver. el que, Y de Lord of the Ring. el, sí, 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 pero eso yo prometí que lo. Va, no es que no prometí por nada, dije que lo iba a ver porque me parecía que se lo debía a mi canal en sí, ¿no? Pero no es que lo prometí. Sí tengo que ver Resident Evil, que hoy iba a empezar, pero bueno, por cuestiones técnicas no pude, pero yo qué sé. Bueno, Bueno, Adma, bueno, escúchame, no, al final se nos hizo tan largo esta mierda que no vamos a poder ver un capítulo de Resident no Evil. importa. Pero, pues Esto ya es, en un ratito me voy, esto es todo pero. joya. Pero dale, escúchame, recortá lo lindo poniendo todo y si no de última mandame, subilo todo a un Mediafire Ya lo paro. y, y, bueno, y mandalo.